Si no existieran, habría que inventarlos. Los bancos de alimentos cumplen una función equilibradora. Recogen los excedentes de producción de las empresas y los reparten entre las instituciones benéficas, que los distribuirán a las personas necesitadas. Las cestas y carritos a llenar son cada vez más. En lo que llevamos de crisis, la demanda de alimentos ha aumentado un 40%. Solo en un año, el 2009, los 52 bancos de alimentos de toda España han distribuido 66 millones de kilos de comida, una cantidad de productos que han llegado a beneficiar a 770.000 personas. Y las estadísticas señalan que el perfil de estos beneficiarios ha cambiado. Ahora los que más acuden al banco de alimentos son las familias autóctonas, que se han multiplicado por 3 desde el 2008. Y los inmigrantes, que se han incrementado en un 15%. Pero también son importantes los colectivos de ancianos, enfermos, toxicómanos e incluso los niños y jóvenes. La variedad de beneficiarios obliga a que el reparto de alimentos sea selectivo. No es lo mismo repartir alimentos a un asilo de personas mayores, a una residencia, perdón, que a una entidad que trabaje con niños o con drogaditos. El banco conoce a todos y cada uno de sus beneficiarios gracias a las entidades benéficas, responsables de la distribución. La informática les ayuda. El programa informático tiene en cuenta una serie de coeficientes y parámetros que hará, que sabrá si es una entidad que distribuye a niños, qué tipo de alimentos, o a drogadictos, o a lo que sea. Hay un tipo de alimentos que no son adecuados para todo el mundo. Y eso lo prevé nuestro programa. La crisis ha incrementado la demanda de alimentos, pero los bancos mantienen los ingresos al nivel de años anteriores. En el entorno de crisis en el que estamos, raro sería que las empresas no hubieran ajustado sus producciones. Por lo tanto, la reducción de los stocks, que es una de las fuentes principales que tenemos de aprovisionamiento. Entonces, en algunos meses sí hemos notado que ha habido caídas. Sin embargo, eso no debe hacernos pensar que la solidaridad del sector agroalimentario ha decaído. Eso no sería justo ni cierto. Lo que sí es cierto es que desde los bancos de alimentos, y en particular en el nuestro, en el Banco de Barcelona, hemos incrementado muchísimo el equipo, o el esfuerzo, no el equipo, el esfuerzo y la motivación de nuestro equipo de aprovisionamiento. Hemos de hacer muchas más gestiones para llegar a lo mismo, y sobre todo teniendo en cuenta que tenemos muchos más beneficiarios. Gestionar tal volumen de productos implica una gran organización y logística. Controlar las fechas de caducidad de los productos y los tiempos que van a permanecer en los almacenes es vital. Las empresas donan sus excedentes, pero eso no convierte a los bancos en vertederos, bien al contrario, contribuyen a mantener el medio ambiente. Cada tonelada de alimento que se tira, me parece que producía, lo digo de memoria, pero creo que son 4,7 toneladas de CO2. Entonces, traerlo aquí es un beneficio social, ayudas a las personas, puedes desgravar los costes tanto de transporte, o sea, la donación de transporte y la donación alimentaria, y haces una contribución al medio ambiente. O sea, eso es una gran ventaja, donar alimentos al banco de alimentos. Pero llegar a este punto implica mucha gestión comercial por parte de los bancos y una tarea previa de concienciación de empresas y ciudadanos. Algo que va calando poquito a poco. Una joven empresa de distribución online de flores que hizo una campaña de una rosa y 1 kilo de arroz, y fue un exitazo, y fue una iniciativa absolutamente individual, ¿no? Hay una pastelería también en Barcelona, en el barrio del Clot, que también hizo la Mona Solidaria. Bueno, iniciativas muy bonitas y que van sumando, sobre todo porque suman en cuanto a difusión, visibilidad, que es lo que hace falta, ¿no? Es tanto que la gente done como que la gente entienda del problema que hay y que existe aquí al lado de casa. Hoy en Para Todos Lados nos acompaña, ya lo están viendo, José Antonio Busto, presidente de FESVAL, Federación Española de Bancos de Alimentos. Muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias, bien hallado. Bueno, de todas formas estamos viendo que la idea del Banco de Alimentos es buena, evitar el desperdiciar la sobreproducción de las empresas, pero hoy en día con la crisis que estamos atravesando, también las empresas ajustan muy mucho los stocks. ¿No temen quedarse sin donaciones? No, eso lo hemos experimentado ya. Efectivamente, al comenzar el 2008, nos hacíamos este mismo planteamiento. Y aquí lo que va a ocurrir es que va a aumentar la demanda porque las necesidades son mayores y va a disminuir la oferta porque las empresas pues van a constreñir la producción y va a disminuir los stocks. Y eso sucedió durante 2 meses, pero al cabo de los 2 meses comenzó a crecer la oferta también. No, hombre, no al ritmo que crecía la demanda. La demanda sigue creciendo de manera
impresionante. Pero la oferta también, de manera que las empresas, yo creo, y la gente en general, adquiría conciencia de la necesidad de más alimentos que se iba planteando. Incluso hay alguna empresa que empieza a fabricar para los bancos de alimentos. La responsabilidad social corporativa es un término que de alguna manera se está poniendo de manifiesto en el mercado, ¿sí? Claro, actualmente entonces estamos viendo que cada vez hay más gente que acude a los bancos de alimentos, los ingresos no funcionan o no van al ritmo de... La oferta no acompaña la demanda. ¿Pero se lleva bien la situación? Bueno, se lleva con dificultades. Es decir, hay muchas entidades ahora mismo que están a la puerta de los bancos esperando incorporarse al circuito de entrega de alimentos. ¿Hay que ser más creativos, quizás? No, lo que ocurre es que, claro, nosotros no repartimos alimentos para que sea una cifra razonable hasta donde podemos con las entidades a las que atendemos. Cuando tengamos más alimentos, y en eso estamos trabajando, podremos atender a más entidades. Es la razón por la que en la puerta de los bancos ahora mismo todavía hay entidades deseando incorporar este circuito, pero que por el momento no podemos atenderlas. Mayoritariamente las fuentes de ingresos provienen de las empresas agroalimentarias, ¿no? Pero supongo que tendrán otras fuentes de Vamos a ver, cualquier entidad que esté relacionada con la alimentación, sean productores, fabricantes, distribuidores, almacenistas, grandes superficies, son potenciales proveedores del banco de alimentos. Y esto por tres razones fundamentales. Cuando la gente produce alimentos, los fabricantes o los productores no producen exactamente lo que creen que van a vender, porque si hay un tirón de la demanda, no solamente pierden la operación, pierden el cliente, y eso es muy serio. Entonces, ese exceso de producción, el banco tiene que ser ágil para conseguir esos alimentos. Otra vez es la logística. Las empresas saben que cuando producen tienen que situar en el supermercado, en las estanterías, con plazo suficiente para que la gente lo pueda comprar. Si ve que les falla la logística, también los bancos están ahí dispuestos a hacerse cargo de esto. Y por último, los pequeños deterioros. Si cualquiera ve nosotros un establecimiento y encuentra 5 latas de atún, de las cuales 4 están perfectas, y una tiene una etiqueta un poco doblada, la de la etiqueta doblada no se la lleva. No nos la llevamos ninguno. Eso va a un contenedor y luego se nos envía a los bancos de alimentos. ¿Y tiene cabida en los bancos de alimentos también la participación, digámoslo así, más particular, familias? Sí, ahí, vamos a ver, lo que solemos hacer son colectas, porque claro, lo que no parece lógico desde un punto de vista empresarial, que es como funcionan los bancos, es que nos cueste más transportar los alimentos que los alimentos mismos. Si esto se da, que a veces se ha dado, alguien que llama y dice, mire usted, tengo aquí algunos alimentos que todo lo que hacemos es ponerle en contacto con alguna entidad de las que está abasteciendo habitualmente el banco que esté próxima a su domicilio y lo entrega. Por lo demás, la gente individual, digamos, lo que hace es ir a las colectas, a las operaciones kilo, los intercambios a veces de entradas en espectáculos por alimentos, de las 1000 iniciativas que antes citaba ahí el Banco de Alimentos de Barcelona y que lo hace muy bien, vamos, hay que reconocerlo, ¿no? Señor Busto, usted es el presidente de la Federación Española que integra, corríjame si me equivoco, 52 bancos. 52 bancos, uno por provincia. ¿Cómo se coordinan entre sí? Bueno, los bancos son bastante independientes todos, porque los bancos han nacido pues por el procedimiento de que algunos amigos se enteran de que esto funcione, conectan con la federación y tal. Entonces la coordinación no es del día a día, si hace falta también, pero en general los bancos tienen su vida propia, funcionan solamente cuando es necesario hacer una gestión que abarque a todos o que afecte a todos o a una parte importante, entonces interviene la federación. Por ejemplo, la Comunidad Europea tiene unos excedentes anuales. Esos excedentes anuales se envían a diferentes países por un mecanismo que si luego tenemos tiempo lo explico. Pero sí se realizan transferencias, quiero decir. ¿Entre bancos? Sí, algunas sí. No mucho, porque el transporte pesa mucho en los alimentos, de manera que el gasto de transporte a veces hace prohibitivo mandar productos desde Alicante hasta Vigo, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, ese intercambio que lo hay, pues es limitado, digamos, ¿no? Supongo que desde que se creó el primer banco de alimentos aquí en España hasta la fecha de hoy, el perfil de los beneficiarios habrá cambiado, ¿no? ¿Cómo era el de antes y cómo Sobre todo en los últimos años. En estos últimos años de crisis, lo que ha ocurrido es que hay algunas personas, algunas familias, que se encuentran en esa disyuntiva de decir, o pago la hipoteca, o tengo alimentos, o compro alimentos. Si quiero comprar alimentos no puedo pagar la hipoteca, me quedo sin casa. Voy a pagar la hipoteca, tengo casa, aunque tenga que buscar los alimentos. Entonces, incluso titulados superiores, universitarios, acuden al banco, cosa que antes no ocurría. Y a los comedores públicos, tengo que recordar, no obstante, que el banco no entrega alimentos a personas singulares. Entrega a entidades reconocidas, a entidades benéficas, no a personas. Cuando aparece una persona que necesita alimentos, la remitimos a una entidad benéfica.
Nosotros entregamos alimentos a entidades benéficas que están reconocidas por alguien, o por el Estado, o por la comunidad autónoma, o por el gobierno local, el ayuntamiento, alguien que nos diga, pues efectivamente, esta organización necesita alimentos. Por lo tanto, esta información del nuevo perfil no es directamente nuestra, es una segunda derivada de las entidades que están atendiendo a los beneficiarios. Pero siguiendo con ese tema, hay familias que incluso se les plantea la disyuntiva de los padres que han avalado pisos de sus hijos y se encuentran al no pagar y entran en el circuito también, ¿no? O sea que hay un cambio importante en el perfil de los beneficiarios. ¿Y se organizan de alguna manera para que esos productos lleguen en buen estado? Ah, sí, claro. En eso somos muy cuidadosos, ¿eh? Y además tenemos que serlo obligatoriamente. Es decir, si no lo fuéramos, correríamos el peligro de lo que para una persona normal puede ser, pues qué diría yo, visitar el cuarto de baño 10 veces en vez de 1 al día por una molestia temporal, pues resulta que para alguien que tenga las defensas muy bajas puede ser un riesgo muy importante. De manera que tenemos que tener mucho cuidado con la caducidad de los alimentos. Y en ese sentido no tenemos un laboratorio propio, no podemos tenerlo. Todo es gratuito en los bancos de alimentos. Pero sí nos fijamos mucho y exigimos certificados de que los alimentos no son perecederos y que se pueden usar. La verdad es que hasta el momento no hemos tenido ningún problema desde los años 80 y tantos que nació el primer banco aquí en Barcelona. Señor Busto, y si no existieran los bancos de alimentos, ¿qué pasaría con esos productos excedentes de las empresas? Pues yo supongo que se destruirían. Es más, en algún momento se destruyen algunos excedentes como fruta, por ejemplo, ¿no? Y eso es una labor también que hacen los bancos. Es decir, los bancos no solamente proporcionan alimentos a los que los necesitan de manera gratuita. No solamente los que están trabajando en los bancos realizan una labor que, hombre, anímicamente los llena, ¿no? Y además sirven, y uno nota que sirve para algo, porque no se puede olvidar que los bancos tienen jornada habitual normal de 8 de la mañana a 3 de la tarde y los que trabajan en ella son jubilados, de manera que si no estarían en otro sitio. Entonces, con esas dos condiciones, claro, los bancos además hacen utilizable productos que si se destruyese en algunos momentos cuesta más destruirlos que producirlos. Usted de todas formas, señor Busto, hacía antes una mención a las entidades benéficas. ¿Qué papel juegan en la distribución de todos estos productos? Fundamental. Ellos son los que van a buscar los alimentos. Los transportes que nosotros tenemos los utilizamos para abastecer el banco. Y ahí no es que nos sobren transportes, pero bueno, gracias a algunas iniciativas de donación de camiones de 1000 y pico kilos, pues eso lo tenemos resuelto. Pero claro, esa situación del transporte nos resuelve ese problema, pero claro, el resto de las cosas, si no habría que destruir los alimentos, habría que tirarlos y en ese sentido tenemos que cuidar mucho, hace una labor también, es decir, hago utilizable aquello que si no sería un residuo que tiene un costo de destrucción, además, ¿no? Pero sí hay que tener en cuenta a quién se da y lo que se da, ¿no? Claro, claro. No, es un compromiso entre qué tengo y qué necesitan. Hay un programa informático en cada banco que determina un poco quiénes son las entidades que tenemos, que es un listado de entidades, digamos, de manera permanente. Luego hay incorporaciones y pero hay un listado de entidades. Y tenemos una idea de qué necesitan. Frente a eso nos planteamos qué es lo que tengo en el almacén. Y con eso intentamos satisfacer esas necesidades. Esto es un poco la política, ¿no? Pero claro, las entidades son las que realmente se encargan de ir a buscar los alimentos y llevárselos a las personas que lo necesitan. Y son muy variadas. Y hablemos también del papel de los voluntarios, porque supongo que serán una parte clave. Es una de las cuestiones clave de los bancos. Es decir, hay dos cuestiones clave en el Banco de Alimentos. Los voluntarios y los beneficiarios. Esos son la razón de existir de los bancos. Entonces, ¿cuáles son las razones que mueven a los voluntarios a trabajar en un banco de alimentos? Esa podría ser una pregunta, ¿no? Y a esa pregunta la respuesta es muy variada. Y hay quien te dice, yo entiendo que hay un cierto pudor para que la gente exprese sus sentimientos más íntimos. A lo mejor tienen motivaciones más profundas. Estoy convencido, ¿no? Pero a veces te dicen, hombre, yo estoy aquí y desde que estoy trabajando en el banco me ha dicho el médico que me han bajado los triglicéridos. Esto es como un gimnasio, la verdad es que es como un gimnasio gratuito, como nos estamos viendo cajas y colocando estantes y está todo lo mecanizado que podemos, pero hay quien dice, a mí me ocurrió, una periodista le preguntó a uno que es un coronel de operaciones especiales que está trabajando ahí en el banco, ¿no? Y le dije a la periodista, ¿y usted por qué está aquí? Entonces él le contestó, porque es que yo quiero mucho a mi mujer.
Y la periodista se quedó un poco perpleja y dijo, pues no sé muy bien qué tiene que ver esto. Dijo, no, mire usted, que mi mujer me ha dicho que tener un jubilado en casa es como tener una vaca en el pasillo, ¿no? Entonces, bueno, ese problema estaba resuelto. Estaba en el banco, trabajaba y tenía su tiempo. Hombre, yo, más profundamente que eso, pues hombre, la gente se realiza de alguna manera, sigue siendo útil y sigue sintiéndose útil, ¿no? José Antonio Busto, presidente de la Federación de Bancos de Alimentos de España, muy buenas tardes y gracias por habernos acompañado, ha sido instructivo y agradecer su labor. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de explicar todo esto aquí.